doy la palabra ahora a Gerardo Bolado, que se identifica a sí mismo como aprendiz de filósofo y en positivo como historiador de la filosofía española. Tiene un libro, no recuerdo ahora, del 90 y tantos, ¿no? Una historia de la filosofía contemporánea, ¿no? Sí, del 2000. Del 2000 ya. Lo presentamos cuando derribaron las Torres Gemelas. Yo desde entonces no he vuelto a presentar ningún libro. De asociarlo. Entonces, Gerardo, que es más o menos de mi generación, sigue muy activo, publica anualmente un anuario que se llama Hitos, muy atento y muy pendiente de cualquier novedad, cualquier aplicación que se produce en el campo de la filosofía española. Y hoy les va a hablar ha cambiado el título. Afortunadamente, este es mejor: virtualidad neodialéctica de la noción orteguiana de opinión pública. Tiene la palabra Gerardo. Bueno, empiezo agradeciendo a los organizadores, a Noé y a Tomás por la invitación, y Pepe por la presentación, y Javier San Martín. Yo creo que la invitación se debe a estos buenos amigos. Para mí, pues esto es un placer, algo muy grato y muy interesante estar aquí, ¿no? Y gracias por la atención. Bueno, en mi intervención voy a revisar la noción orteguiana de opinión pública en orden a defender que es una noción que quedó incompleta, que no es adecuado completarla mediante el mecanismo Le Bon de establecimiento de opiniones multitudinarias, y que el concepto psico-lógico de creencia es adecuado para retomar la propuesta orteguiana de nueva retórica que haga posible una opinión pública responsable. Bueno, Ortega habla en su obra de la retórica siempre de paso y pendiente de otros asuntos. Entiende por retórica, en línea con la tradición aristotélica, la técnica del escritor y del orador para hablar y escribir de manera elegante y persuasiva, y la pone junto a la dialéctica o técnica del filósofo y del intelectual que aspira a la verdad. Pero hay un pasaje en su curso del hombre y la gente del año 39-40 que desaparece en el curso del 49-50 del mismo título, en el que la retórica se convierte por un breve momento en centro de atención. Escribe Ortega: nombro deliberadamente este arte tan desacreditada porque creo que necesitamos rehabilitarla con la práctica y la teoría. Esta nueva retórica es, escribe Ortega, la ciencia y la técnica que permitirá al hombre manipular y dominar el mundo de los tópicos irresponsables de las opiniones públicas. Se trata de una técnica de la comunicación social inseparable de la dialéctica. En la idea de principio en Leibniz, Ortega entiende también esta en términos aristotélicos, la dialéctica. La dialéctica es la técnica, escribe, de la discusión con otros, del diálogo, parte también de principios, pero estos no tienen por fuerza que ser verdad. Basta que lo parezcan a las gentes, es decir, que sean endoxoi, opiniones reinantes, u opinión pública. Cierro el paréntesis. La formación de una opinión pública responsable, racional, es tarea primera del intelectual y su método dialéctico y retórico. Yo por eso me consideraba aprendiz de filósofo, porque no reconozco ningún método filosófico. Para mí, en neoaristotélico, los métodos filosóficos son la lógica, la dialéctica y la retórica, ¿no? Los otros son, si acaso, procedimientos magistrales, ¿no? de grandes maestros de la filosofía. Tal vez esta técnica sea en lo que pensaba Ortega en Meditación de la técnica, cuando hablaba de técnicas occidentales del alma, en la retórica, la dialéctica, aunque no lo hace explícito. Aunque este programa orteguiano quedó en el dique seco, era un tema de aquel tiempo. En 1958 aparecía el Tratado de la Argumentación, la Nouvelle Rhétorique de Perelman y Olbrecht-Diteka, que rehabilitaba la retórica y abría paso a la moderna teoría de la argumentación, en particular en el mundo del derecho.
y a partir de los años 70 pues van surgiendo distintas propuestas neodialécticas de lógica informal. Vías estas que siguió, por cierto, el miembro de la tercera generación de discípulos de Ortega, el jurista Luis Recasens y Sitges, que en lugar de seguir una lógica deontológica como Sánchez Mazas, pues prefirió seguir esta vía de la lógica informal, yo creo que acertadamente. En principio, la noción orteguiana de opinión pública es objeto temático de dos textos de Ortega, el epígrafe 14, ¿Quién manda en el mundo?, de la rebelión de las masas, y el epígrafe 12, el decir de la gente, las opiniones públicas del hombre y la gente, la lección del 49-50. Voy a perfilar esta noción, aun a riesgo de ponerme un poco pesado, de manera apretada. Él dice que una cosa es la vida personal o interpersonal y otra cosa es la vida social o vida de la gente, que es vida humana sin alma, deshumanizada. Por eso no es lo mismo la opinión particular del individuo o de un grupo primario y la opinión pública. Las opiniones particulares tienen alcance parcial, por lo que las decimos en público con cierta vehemencia persuasiva y contagiosa y esbozando sucintamente razones que las abonan. En cambio, la opinión pública impera, la acepta todo el mundo, está hecha de tópicos que no se presentan como algo personal ni se argumentan. Pero Ortega expresa el desideratum de evitar una opinión pública irresponsable. La lengua es el repositorio de la opinión pública y a través de ella interiorizamos estas opiniones, muchas veces sin pensarlas por nosotros mismos, ¿no? La opinión pública, y esta es la tesis yo creo central de Ortega en este asunto, es uso, es un hábito o vigencia social con la que podemos, es un mecanismo utilizable y tenemos que contar. Más aún, la opinión pública es el uso de los usos que condiciona el resto y, por tanto, se convierte en una especie de campo pragmático. La opinión pública se impone mediante un mecanismo social de presión. Coacciona como una amenaza de mayor o menor dureza según la gravedad del asunto considerado por la propia opinión pública, ¿no? El poder público está detrás e impone opinión pública. Este poder es un poder colectivo que él concibe como un poder espiritual, no religioso ni sobrenatural, sino mecánico y social. Al mismo tiempo, este poder público es emanación activa de la opinión pública, abro corchetes, que lo hace funcionar de diversas formas correspondientes a diversas dimensiones de la existencia colectiva. Y, en fin, la opinión pública es soberana y justifica el gobierno. Sin su apoyo no se puede gobernar. Perdonen un poco por la pesadez, es un poco, digamos, un esbozo de este planteamiento. A mi entender, hay dos razones por las que, habrá más probablemente, por las que quedó incompleta. Ortega no aclara en qué sentido habla de soberanía de la opinión pública, que por fuerza ha de ser figurado, pues la opinión pública no detenta poderes del Estado, sino que en todo caso es una influencia, un cuarto poder, ¿no? Y en segundo lugar, porque dejó abierta, además conscientemente lo dice, la cuestión en virtud de qué condiciones una opinión se convierte en vigencia social. Es el proceso. ¿Cómo completar esta cuestión que Ortega no abordó? En cuanto a uso social, la opinión pública es una vigencia tardígrada que actúa como una vis a tergo, esos son términos que usa el propio Ortega, determinando lo que la sociedad en cada momento va a ser. Ortega optaría probablemente por una aproximación histórico-sociológica a la cuestión que explica una vigencia social retrotrayéndola a la circunstancia y funcionalidad que la originaron. Esta razón histórica narrativa se limitaría a comprender de manera etimológico-funcional los procesos de formación de la opinión pública. Así podría aclarar si fueron racionales o no, o en qué medida lo fueron, pero en nada contribuiría a la racionalidad
con la que se desarrollaron en el pasado o con la que deberían desarrollarse en el futuro. Sería una aproximación descriptiva a la formación de la opinión pública carente de proyección práctico-normativa, es decir, que no requiere que esos procesos se desarrollen de manera racional ni piensa en las condiciones y procedimientos dialécticos o retóricos para encauzarlos conforme a la racionalidad humana. Cabría preguntarse si esto es así porque la razón histórica incurre en un planteamiento determinista de la cuestión, deudor del positivismo kantiano, pretendidamente pantonómico, que reduce la dimensión práctico-normativa a explicación histórico-sociológica. Heidegger le pasa lo mismo, ¿no? Filosofía es ontología y no hay una filosofía práctica, ¿no? Una filosofía normativa. Bien, ¿cómo voy de tiempo, Pepe? Pues llevas algo más de 12 minutos. Bueno, iba a hablar ahora de si sería el mecanismo Le Bon de formación de las corrientes de opinión una guía. Le Bon es una lectura de Ortega, una lectura lejana. Ya saben, ese mecanismo, por así decir, retórico publicitario que plantea Le Bon. Le Bon piensa que las masas son como las gallinas, no seres irracionales, y entonces que para moverlas, mover sus pasiones, hacen falta líderes de opinión, pues que son exaltados medio locos o retóricos pues calculadores y oportunistas, y que utilizan un método que es el afirmar un spot publicitario, repetirlo hasta que se convierte en una corriente de opinión que contagia a la masa, ¿no? Es el mecanismo que sigue la publicidad. Bien, esta explicación de Le Bon tiene algo de premonitorio de lo que acontece, pero yo creo que es una concepción irracionalista y conservadora de la opinión pública que es incompatible con Ortega, porque la antropología de Ortega en sus distintas etapas siempre considera que el ser humano es un animal imaginativo y que la racionalidad es un proceso penoso, tardío, de la evolución, si quiere, algo posterior a la construcción de la imaginación superficial, pero no acepta planteamientos que desemboquen en el irracionalismo. El planteamiento de Le Bon es directamente irracionalista. Y aunque Ortega es elitista, y algunos pues lo seguimos siendo, decididamente, en cultura y en racionalidad, pero eso no quiere decir que fuera conservador, es decir, que se conformara con cambiar las palabras para que las cosas sigan igual, como era el caso de Le Bon, ¿no? Bien, ¿qué concepción orteguiana de creencia permitiría completar la noción de opinión pública como un modelo neodialéctico de discurso público racional? Ortega desarrolló dos nociones distintas de creencia en textos y contextos filosóficos de diferentes periodos. Yo les recomiendo el libro de Javier San Martín, pero yo voy a hacer un esbozo muy apretado, ¿no? Entonces, la primera concepción se encuentra en Investigaciones psicológicas, que es del 15 del 16, y el marco filosófico es el perspectivismo. La segunda se encuentra pues, a partir de En torno a Galileo, tiene textos centrales, Historia como sistema o Ideas y creencias, dentro del marco de la filosofía de la razón histórica, ¿no? Entonces, hay como dos conceptos y uno de transición. El primero es un concepto de inspiración fenomenológica que voy a caracterizar con cuatro rasgos. El primero es que la creencia es el momento tético del enunciado que afirma la realidad de su contenido lógico. El segundo rasgo sería que es un acto no sospechado, es decir, no depende del contenido creído, ¿no? Puede ser un dogma religioso o un dogma científico, ¿no? Y en tercer lugar, la creencia es ortodoxa, es decir, el creer probable, el posible, el dudoso, no son grados de la creencia, sino que son modalidades, ¿no? Es decir, tan creencia y tan cierto es afirmar que algo es probable como que algo es absolutamente cierto.
El cuarto rasgo, que es el que más me interesa resaltar en la concepción de Ortega, no recuerdo si está en Husserl, pero en Ortega sí, es que la creencia no es epistémica, sino intuitiva, pero puede someterse al escrutinio de otra creencia sobre su verdad o falsedad. Cuando creo que una creencia es verdadera, la verdad es un carácter que creo encontrar en la creencia A. Así, la creencia C de segundo grado sobre la verdad o falsedad de la creencia A, contenido de C, sigue sin ser epistémica, pero aporta carácter epistémico a la creencia A, pues reconoce que puede ser verdadera o falsa. Y por lo mismo acepta que una creencia puede ser contenido de otra creencia revisable racionalmente desde el punto de vista de su valor epistémico, lo que remite a lo adecuado del contenido de la creencia, contenido que lo será efectivamente cuando su pretensión se confirme. Ortega concebía la realidad ya entonces como prosti, no como hipokeimenon, y la verdad como perspectiva del observador, aunque diera entrada a la fórmula aristotélica en esta lección de adequatio rei et intellectus, dejando eso sí sin responder la pregunta cómo es posible, esa pregunta explícita de Ortega, que la verdad de una proposición consista en que hayamos visto su coincidencia con las cosas mismas, con el ser mismo. Pero reconoce que una creencia, y esto es lo que me interesa a mí, puede ser cuestionada y argumentada racionalmente. Hay un momento transitorio en la noción orteguiana de creencia entre el 29 y el 32, las dos lecciones, que es filosofía y unas lecciones de metafísica. Por ejemplo, en la lección Vida como ejecución, el ser ejecutivo, que acaba de publicar la colección esta vuestra, pues aquí la creencia sigue siendo un acto ejecutivo no sospechado, eh, no epistémico, pero ya no de la conciencia, sino de la vida como realidad radical. Lo que era la posición téctica de la conciencia intencional se convierte en la posición ejecutiva de la vida como ser en el mundo. Se da con ello, a mi juicio, un giro pragmático a la concepción de la verdad y la creencia. En el curso en torno a Galileo empieza a operar en clave historicista esta noción raciovitalista de creencia, ahora como convicción sociohistórica de un pueblo y época determinada. Si bien Ortega la desarrolla y completa en ensayos y lecciones centrales pues de estos años, entre el 33 y hasta el final hay unos textos esenciales para esto. Esta noción se convierte en elemento explicativo básico de su filosofía histórica, puesto que explica el cambio histórico y las crisis, ¿no? En este contexto, Ortega establece una simetría epistemológica y lógica entre idea y creencia. Las ideas son epistémicas y lógicas, es decir, pueden ser verdaderas o falsas y son razonables y argumentables en el discurso racional. Las creencias colectivas no son epistémicas ni lógicas, sino más bien resortes prerracionales como hábitos o vigencias sociales que se nos imponen sin media razón. Ortega establece con ello una simetría ontológica entre ideas y creencias. Tienen a su juicio diferente realidad y pertenecen a estratos distintos de la vida. Las ideas son entidades psico-biológicas y ficticias. Las creencias son vigencias sociohistóricas y ejecutivas. Tienen además diferente rango funcional. Las ideas son representaciones que imagina, intelige, discute, refuta el yo pensante. En cambio, las creencias son las realidades con las que cuenta el yo viviente. Quedan 5 minutos. Es cruel, ¿eh? Absolutamente. Estamos empezando y si no somos ordenados, Ya, bueno. llegamos a la comida. Bien, entonces la pregunta que yo me hago es ¿cuál de las dos nociones de creencia es más adecuada para explicar la formación de las opiniones vigentes como un proceso racional, la psicológica o la historicista? Entonces, utilizando
más que lógica formal o lógica modal que no es adecuada para la pragmática, pues hay que usar más bien o bien concepciones, tipologías de argumentos, o bien, como utiliza la neodialéctica, por ejemplo, Van Emeren, Grotendorf, pues los actos de habla de Austin y Shirley, es la vía, ¿no? para, para hacer algo con esto. Entonces, voy a leer entonces el último asunto y la conclusión. Con esto termino. ¿Se podría dotar de racionalidad al proceso de formación de una opinión vigente entendida conforme al concepto historicista de creencia colectiva mediante modelos normativos? La respuesta es no. Supongamos que una opinión vigente fuera una creencia colectiva que se nos impone como una evidencia. Si la interpretamos conforme a la tipología de Galton, la convertiríamos en un argumento del recurso a la opinión pública. Este antimema podría formularse sin demasiadas precisiones como todo el mundo cree que A, luego A. Desde un punto de vista racional es obvio que este argumento puede ser una falacia, puesto que todo el mundo puede creer algo que es falso. Como también lo es que, en el mejor de los casos, es un argumento débil, tentativo, deudor de nueva evidencia. En teoría de la argumentación se distingue entre argumento deductivo, argumento inductivo y, con un palabra, el argumento abductivo de Peirce. El argumento abductivo de Peirce es este argumento tentativo, ¿no? Bien, esto último se pone de manifiesto si, en lugar de utilizar esa fórmula imprecisa, utilizamos una más precisa de Galton en el group scheme para ese argumento y lo reformulamos como sigue. Todos los miembros del grupo G creen que A, luego A es tentativamente aceptable como una hipótesis. Vemos entonces que, según los estándares de racionalidad neodialéctica, una creencia colectiva tendría que dejar de serlo y convertirse en una hipótesis plausible necesitada de nueva evidencia para poder operar como un entimema en un discurso racional. Pero si lo hace para dotarse de racionalidad, entonces deja de ser una creencia. En consecuencia, una creencia colectiva no puede operar como un argumento de apelación a la opinión pública en un discurso racional. Podría operar conforme al modelo pragmadialéctico. Este modelo, creado por Van Emeren Grotendorf, se basa en la teoría de actos de habla y distingue etapas, propone reglas procedimentales, conductuales, etc. Una creencia colectiva es una certeza prerracional que se impone de manera incuestionable, pero en el modelo normativo pragmadialéctico tendría que funcionar como un acto de habla asertivo, con el que se declara inicialmente una opinión y que compromete a presentar evidencia ulterior. Un compromiso, un commitment, cuyo incumplimiento supone refutación. Si la deliberación racional estuviera sometida a la opinión pública y aceptara como evidencias todas las creencias colectivas, entonces la deliberación se desarrollaría sin la argumentación que demuestra lo autorizado de estas creencias. Supongamos que esas creencias son efectivamente colectivas y que todos los interlocutores posibles las aceptan sin reclamar evidencia ulterior. Entonces la deliberación dejaría de responder a las exigencias de racionalidad impuestas por ese modelo normativo a los actos de habla asertivos. Estaríamos ante una deliberación persuasiva que disuelve ese modelo en un fondo de irracionalidad. ¿Se podría aportar racionalidad mediante modelos normativos neodialécticos al proceso de formación de la opinión vigente entendida conforme al concepto psicológico de creencia? La respuesta es sí, pues esta creencia, como he indicado antes, no es otra cosa que el acto de afirmar la realidad de lo enunciado, y cabe poner en cuestión su verdad mediante una creencia contrapuesta, lo cual la compromete a confirmar su posición de realidad mediante nueva evidencia. Es decir, puede operar como un entimema de apelación a la opinión pública o como un acto asertivo, un acto locucional asertivo en una discusión crítica. En conclusión, Ortega insistió en que la opinión pública es vigencia social, pero dejó sin exponer cómo se forma a partir de las opiniones particulares.
Con el Ortega que aspiraba a rehabilitar la retórica, que hiciera posible una opinión pública responsable, se puede y conviene exigir que sea racional al menos la parte rectora de ese proceso, lo cual requiere la aplicación de modelos normativos, por ejemplo, neodialécticos, y adoptar su noción psicológica de creencia interpretada como acto de habla asertivo en detrimento de la noción historicista de su última filosofía. Esta noción está cargada de una irracionalidad irreductible por procesos neodialécticos. Llevaría a concebir la opinión pública como la superficie móvil de una estructura de creencias históricas casi inmóviles que someten el pensamiento y la acción humana a mecanismos infraintelectuales. ¿Me he dejado alguna cosa? Si algo no ha quedado claro, luego lo comento. Bueno, muchas gracias, Gerardo.